Compañeros, compañeras, muchas gracias por asistir el día de hoy. Queremos fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en torno al paquete fiscal que fue entregado el día de ayer. Subrayar, primero que nada, que el presupuesto que se presenta es un presupuesto austero. Cuando uno revisa los criterios generales de política económica, pues parece ser que por fin la Secretaría de Hacienda reconoce lo que había querido negar, que es que el año que viene tendremos una caída en el ritmo de crecimiento. Nos parece todavía que el 3.5% que plantean es un crecimiento todavía muy optimista. Sigue habiendo una gran volatilidad tanto en la economía norteamericana como en Europa, y es previsible que esto impacte en el crecimiento, en el ritmo de crecimiento de la economía mexicana. Subrayar que nos preocupa, sobre todo, que entre estas condiciones el presupuesto de egresos que se presenta tenga caídas importantes en partidas que lo que permitirían sería generar, como lo hemos venido diciendo, una visión contracíclica, especialmente en los rubros de inversión, una caída de alrededor de los 5,000 millones de pesos, especialmente en la inversión de infraestructura hidráulica, casi 19,000 millones de pesos menos en el rubro de comunicaciones y transportes, 12,000 millones de pesos menos para la Secretaría de Agricultura, y todo esto nos preocupa. ¿Por qué? Porque sigue la Secretaría de Hacienda del Ejecutivo Federal en la misma lógica inercial de mandar presupuestos reducidos en estas partidas. El PRD ha sido muy enfático en que se requiere casi 50,000 millones de pesos que, junto con 50,000 millones de pesos del Fonadín, nos permitieran una agresiva política de inversión pública y con ello detonar o por lo menos evitar que 400,000 empleos estén generándose el próximo año. El 2008 tuvimos una evidencia fuerte de que al no tener inversiones importantes en este sentido, al no activar los presupuestos del Fonadín, pues la caída del empleo fue de casi 800,000 empleos. ¿Qué es lo que requerimos en el presupuesto de egresos de este año? Pues que la inversión crezca, que los rubros de comunicaciones y transportes y de inversión en la Comisión Nacional del Agua sean mucho más cuantiosos, y estaremos empujando la visión de 50,000 millones de pesos. ¿Por qué es importante subrayar esto? Porque con estos instrumentos es posible, a través del gasto público, empujar la demanda agregada y obviamente garantizar mejores condiciones para evitar que la crisis o la desaceleración le peguen al bolsillo y al empleo de los mexicanos. La caída de 12,000 millones de pesos en la parte de Zagarpa también nos preocupa. Hemos venido siendo muy enfáticos en que se requiere un agresivo programa de seguridad alimentaria. En el 2008, al no contar con elementos nuevos, con nuevas políticas específicamente destinadas a la seguridad alimentaria, la última cifra que tenemos del Coneval es que por carecer de políticas públicas de este tipo, el número de pobres, especialmente los que viven en pobreza alimentaria, aumentó en 3 millones de personas, de hombres y mujeres que viven en condiciones de pobreza alimentaria. ¿Qué es lo que plantea el PRD? Garantizar un presupuesto de 15,000 millones de pesos para el rubro de seguridad alimentaria. ¿Qué es lo que nos entrega el Ejecutivo? Pues 12,000 millones de pesos menos en este sentido. Nos preocupa y obviamente vamos a buscar realinear el presupuesto de egresos de la Federación para garantizar que políticas en este sentido, en materia de inversión y en materia de gasto público destinado a la seguridad alimentaria, existan. Yo cerraría señalando en algo que consideramos un avance, pero que nos parece todavía un avance muy precario. Están considerados 5,000 millones de pesos en el presupuesto para atender con becas a jóvenes. Estamos todavía haciendo una revisión muy puntual del documento que nos fue entregado el día de ayer, pero nosotros hemos señalado que se requieren 15,000 millones de pesos para que se pueda satisfacer la totalidad de la demanda en todo el país de aquellos jóvenes que hoy están estudiando la educación media superior y que por falta de ingresos, por falta de capacidad de continuar estudiando, muchas veces terminan desertando y son parte de la masa, digamos, humana que está siendo incorporada por parte del crimen organizado. Necesitamos que este planteamiento de 5,000 millones de pesos en los próximos días, en las próximas semanas y especialmente antes de que esto se vote el 15 de noviembre del presente año, sea una partida de 15,000 millones de pesos para garantizar
que todas y todos los jóvenes que actualmente están estudiando la educación media superior puedan contar con una beca y disminuir con ello el índice de deserción. Yo le pasaría el micrófono al compañero Vidal para que examine algunas de las otras partidas, pero nos parece que en el examen que tendremos que hacer durante las próximas semanas tenemos que poner un mucho mayor énfasis a todas las partidas que tienen que ver con el gasto social. Se requiere no solamente de armas, no solamente de más presupuesto para las policías o para las Fuerzas Armadas, sino que se reclama tener un mayor énfasis en todo el gasto social que tiene que ver con la recomposición del tejido de cada una de las comunidades que hoy están enfrentando condiciones de alta marginación, de una grave desigualdad social y que especialmente ahí se están generando condiciones para que la violencia siga avanzando en el territorio nacional. No encontramos partidas específicas y fuertes para el esquema de adicciones, para combatir las adicciones. En este momento no prevemos que existan importantes partidas para el rescate del espacio público, especialmente para la rehabilitación de centros comunitarios, espacios deportivos, espacios culturales, y ahí es donde el PRD estará empujando, además de las partidas de inversión para garantizar el empleo, la partida de seguridad alimentaria para evitar que siga habiendo gente que caiga en pobreza alimentaria. Estaremos empujando para que en lugar de solamente fijarse, como lo ha venido haciendo el Ejecutivo Federal, en esta posición unilateral de que solamente sean los instrumentos de contención y de fuerza pública, sino que sea el rescate del tejido social y el fortalecer la vida comunitaria, lo que nos permita cambiar las condiciones de inseguridad en el país. Gracias. Bueno, como decía el diputado Ríos Peter, este no es un presupuesto anticíclico. Si el Ejecutivo manda un presupuesto normal en una situación anormal que requiere reactivación económica, contrasta en Estados Unidos lo que está pasando, ¿no? La propuesta que ayer mismo el presidente Obama envía como un reconocimiento de que la economía requiere todavía muchos mayores choques de oferta para poder pues reactivarse, ¿no? en el mundo y en particular en México también es el caso. El gasto en infraestructura cae 3.2% de todo el presupuesto, es decir, es un presupuesto que propone menor gasto en infraestructura. La inversión hidráulica en 14%, la de comunicaciones alrededor de 21%, es decir, no está pensado en generar un efecto de expansión del gasto público en las actividades que sí pueden generar mayor empleo y mayor competitividad en el país. En ese sentido, nosotros, nuestra propuesta, ya le hemos dado a conocer, es de generar más empleos en un contexto de clara desaceleración económica. Por ejemplo, el Fondo Metropolitano se propone 1,000 millones para todos los fondos metropolitanos del país, ¿no? Tan solo el Fondo Metropolitano del Valle de México tiene un presupuesto de alrededor de 3,500 millones de pesos para este año. Y por lo tanto, si no se incrementan los recursos, pues habrá menos soluciones de transporte, de agua, de vialidad en las grandes zonas conurbadas del país y por lo tanto mucho menor generación de empleo. En la parte de seguridad sigue incrementándose el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, eso parece no tener fin, ahora hay un incremento de 10%, y seguimos sin ver cómo este presupuesto está ligado a resultados, es decir, esto específicamente qué nos va a dar en términos de reducir los mayores problemas de criminalidad del país. Si seguimos dando presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública sin quedar claro que esto va a recibir la sociedad a cambio. Hay sí un cambio de estrategia interesante en términos de incrementar en 24% el presupuesto de la Procuraduría. Aquí hay dos cuestiones. Aparentemente, si uno lee el decreto, tendría que ver con alguna parte, con el tema de atención a víctimas, que hay que ver dónde queda y qué montos. Ahí tenemos el interés de tener un monto realmente importante, 10,000 millones de pesos o 6,000 millones de pesos, que sí permitan
resarcir el tema de víctimas y que no se quede solamente con una pequeña procuraduría que no tenga capacidad de atención. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado es que el presupuesto de la PGR sirva para investigar. Uno de los problemas graves relacionados con estrategia de seguridad pública tiene que ver con que no hay suficientes acciones preventivas, pero también con que no hay investigación del delito en México. Y esto se refleja en pequeños presupuestos para la Procuraduría que tenemos que tener claridad en que sean aplicados de manera importante. Hay algo interesante también en el sentido de proponer 3,000 millones de pesos para que los estados puedan desarrollar estrategias en temas que ahora tienen responsabilidad, como es narcomenudeo o unidades antisecuestro. Aquí es interesante porque esto lo ha promovido la CONAGO y los estados se han comprometido a establecer indicadores y metas, es decir, comprometerse a que si hay dinero para unidades antisecuestro, se den resultados en esa materia. Creo que ahí tendríamos que incrementar tal vez el doble, 3,000 millones de pesos, y pedirles a los estados también resultados en ese sentido. En toda la parte tributaria, como es sabido, bueno, no hay cambios, es decir, se propone los mismos impuestos que el año pasado, pero no se proponen nuevas estrategias para eliminar regímenes especiales que hagan que las personas que no, y las empresas sobre todo, que no están pagando impuestos sobre la renta de manera adecuada lo paguen. Es decir, sí, seguiremos teniendo estos hoyos. Nosotros lo que hemos propuesto es que se pudiera mantener el IETU para las grandes empresas y las pequeñas y las medianas no lo tuvieran, pero a cambio elimináramos regímenes especiales a empresas del sector transporte, por ejemplo, la consolidación fiscal que permitiera, bueno, incrementar los impuestos por esta vía. Y el resultado es que el presupuesto es más petrolizado que antes, es decir, es un poco un presupuesto retro, ¿no? Así como de los años 70, porque pues depende cada vez del petróleo, depende más del petróleo del año pasado. De hecho, hay un decremento real en el tema de impuestos, si no mal recuerdo, alrededor de 1,5%, y el incremento se da, hay un 21% en el incremento de derechos por hidrocarburos, en realidad. O sea, estamos teniendo un retroceso en los ingresos públicos, pues porque pues hay más dinero que va a venir del petróleo. Eso es una mala noticia en el largo plazo también, porque dado la caída en años recientes de la plataforma petrolera, lo que tiene que estar construyendo el país es un sistema tributario mucho más sólido, ¿no? Sigue estando a medias el asunto de presupuesto por resultados. Nos gustaría ver muchos más compromisos del gobierno en términos de qué se va a comprometer con el dinero que se le va a dar, ¿no? Por supuesto, nos hubiera gustado ver un presupuesto con mucho más énfasis en el tema de, como mencionaba Armando, de seguridad alimentaria. El presupuesto sigue siendo el presupuesto que juega el mismo juego de todos los años, en donde se mandan partidas bajas en los aspectos que los diputados tienden a subir, en agua, en comunicaciones y en universidades, en particular en los fondos concursables, en donde las universidades estatales encuentran buena parte del financiamiento federal. La mayor parte del financiamiento federal a universidades vienen por estos programas de ampliación de cobertura, de formación de profesores, de generación de infraestructura en las universidades estatales. Ellos aplican a estos fondos y estos fondos año con año vienen bajos para que los diputados los subamos. ¿Esto qué genera? Genera un proceso no sano de discusión del presupuesto con base a prioridades de políticas públicas, sino a temas que ya sabemos que el Ejecutivo los va a tratar bajo. Creo que lo que tenemos que hacer es actuar con responsabilidad. Para esto, bueno, llamamos al resto de las fuerzas políticas. Debemos apostar, creo yo, a los acuerdos en el presupuesto, no apostar al rompimiento, sino a podernos poner de acuerdo en torno a cuáles son las prioridades nacionales y estas cómo se deben ver reflejadas en el presupuesto. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, compañeras? Buenas tardes, diputado. Preguntarle, ustedes están hablando de reorientar el presupuesto, sin embargo sabemos siempre que cada año la cobija es muy corta. ¿De dónde van a sacar esos recursos para destinarlos, por ejemplo, a becas y a los otros rubros que ustedes quieren al campo? Y también, ¿se tocaría el tema de seguridad o se dejaría íntegro el presupuesto? Me parece que en este momento lo más importante es detectar cuáles son los focos rojos que encontramos nosotros, y yo diría
Hay focos rojos en el anteproyecto o en el proyecto de presupuesto que nos fue presentado, y ellos son bajos niveles de inversión pública, caídas importantes en comunicaciones y transportes y en la parte de inversión hidráulica. Otro foco rojo es la caída que tiene la inversión en la parte de agricultura. Una gran prioridad este año tendría que ser la seguridad alimentaria, no se ve reflejada. Un tercer foco rojo es la caída dramática que tiene el presupuesto destinado a universidades estatales. Hay una caída importante en lo que son los fondos concursables, y estos tres temas obviamente necesitan que esta Cámara de Diputados redireccione el presupuesto. Estamos haciendo un análisis muy puntual de aquellas partidas que consideremos que son excesivas. Vamos a revisar de los 11,000 millones de pesos que se están programando para las secretarías de seguridad, para la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Seguridad Pública, rubro por rubro, para ver en cuáles programas se están destinando estas partidas. No vamos a permitir que haya condiciones de discrecionalidad como las que se tuvieron en el presupuesto el año pasado y que hicieron que 150 millones de pesos se fueran a algo que actualmente está denunciado por parte de nosotros y que tiene que ver con el financiamiento para una telenovela, para un programa de difusión específicamente de la imagen del secretario de Seguridad Pública. Tendremos que hacer un análisis muy puntual, muy minucioso, y obviamente buscar que estos focos rojos que hoy encontramos tengan partidas presupuestales suficientes. Hay recursos que todavía no encontramos en el texto que nos fue entregado ayer. Por ejemplo, se plantea que se cree una nueva Procuraduría para atención a las víctimas y no logra verse reflejada con toda puntualidad cuál es la partida específica que tendrá esta Procuraduría. El PRD ha planteado la necesidad de que sean 5,000 millones de pesos específicamente para la atención de las víctimas de la situación de violencia que se vive actualmente en el país. Hemos planteado que se necesita para los jóvenes no 5,000 millones de pesos para becas, se necesitan 15,000 millones de pesos para becas en un programa universal que le toque a todas y a todos los jóvenes del país, no solamente una partida para salir del paso. El problema es nacional y creemos que es una gran apuesta el que todas y todos los jóvenes en este país tengan recursos en ese sentido, de tal manera que revisaremos la carátula, revisaremos cuáles son los espacios de maniobra que se tienen. Se plantea un 2.2% de déficit. Nos parece ahí que todavía hay que hacer un análisis serio, responsable, pero obviamente para generar condiciones presupuestales para atender estos rublos. Nos parece que el monto que se está planteando de los $84 el barril todavía tiene que analizarse con mucha seriedad. Ahorita el precio del barril a nivel internacional está en los $103 el barril. Nos parece que ahí hay áreas de análisis que tenemos que fortalecer en las próximas semanas, pero ahí donde haya grasa, donde hay presupuesto que no está dando resultados y que solamente va enfocado como lo que se financió para la telenovela El Equipo, pues obviamente son partidas y recursos que es indispensable que recanalicemos para atender los problemas del país. Diputados, buenos días. Yo le quisiera preguntar qué opinan que tras conocerse este presupuesto de egreso el día de ayer comenzaron a darse algunas críticas respecto a los aumentos a los salarios que hay de los altos funcionarios como el presidente de la República o a diputados, por ejemplo, que de 5.25%, y dos, en un momento más se darán a conocer los cambios en el gabinete. Sin embargo, ya se dieron a conocer cuáles serán esas áreas. ¿Qué tan oportuno cree que sea estos cambios a final del sexenio? Bueno, a nosotros nos parece, y lo hemos venido subrayando desde el inicio de la actual legislatura, que lo que se tiene que tener en materia fiscal es austeridad republicana, especialmente que los altos funcionarios no solamente no crezcan en sus salarios, sino que podamos tener salarios lo más parecidos a lo que tiene el promedio nacional. Eso lo hemos venido subrayando. Nos parece que eso es un área en la cual tenemos que seguir empujando y habremos de revisar de manera puntual qué es lo que se está planteando en el proyecto. Respecto a los cambios, hemos sido muy enfáticos en que en un año de alta volatilidad económica, donde la situación financiera internacional obliga a tener un secretario de Hacienda de tiempo completo, me parece que la salida de Ernesto Cordero, aun cuando nosotros hemos sido enfáticos en que lo preferible fuera que no se cambie
de persona que esté atenta y que esté revisando, pues por lo menos ya nos va a llevar a la situación de no tener un funcionario que tenga 2 cachuchas. No era posible o no es posible tener un secretario de Hacienda que sea la mitad del tiempo secretario de Hacienda y la otra mitad del tiempo aspirante a una candidatura presidencial. Y habrá que revisar cuáles son de los nombres que están planteados, cómo se da la evolución. Son nombres de personas que han estado involucradas en los temas, especialmente en la relación de políticas públicas, pero nos parece indispensable que haya un cambio en la visión de lo que ha venido imperando. No queremos más visión tecnocrática, lo que queremos es sensibilidad y que obviamente en la discusión presupuestal esa sensibilidad impere para cambiar algunas de las partidas que nos parece indispensable que vayan enfocadas más hacia atender el tejido social a que seguir en la lógica inercial que ha venido imperando en los últimos años. Buenas tardes. Bueno, José Antonio Mida ha estado metido en la Secretaría de Hacienda y lo que exigiríamos de él como nuevo encargado de la Secretaría de Hacienda es que tenga precisamente oídos bien abiertos en la interlocución con todas las fuerzas políticas, con este Congreso, y que precisamente exhiba en la trayectoria que ha tenido revisando y conociendo especialmente la relación con el Congreso una alta sensibilidad en un año que es atípico y que es totalmente distinto a otros años que hemos tenido. En este año es año de cierre de sexenio, es un año en el que la espiral de violencia ha pegado en todos los rincones, en el que la movilización social ha venido generando un parteaguas en la relación con los poderes públicos y especialmente un año de eventual crisis económica. ¿Qué esperaríamos de parte del nuevo titular de Hacienda y qué vamos a exigir? Que tenga sensibilidad, que escuche la voz de los legisladores y especialmente que no tengamos oídos sordos frente a temas que hoy, al no estar considerados en el presupuesto, tienen y deben estar impresos para tener un presupuesto que atienda a la nueva situación nacional. Diputado, buenas tardes. ¿Hasta dónde la oposición va a tener el carácter o la fuerza de decir no a los incrementos que se está solicitando para las dependencias encargadas de la seguridad nacional, como es precisamente seguridad pública, que viene un aumento, le están solicitando muy importante este incremento? Y la segunda, precisamente de esto, ¿habría alguna forma de obligar al presidente de la República que tuviera de planta pues un secretario de Hacienda precisamente por la importancia que tiene este sector? Pues ya vemos que va el tercero al BAT en Hacienda y bueno, pues la situación no está así como para estar haciendo estos cambios. Bueno, se requiere de un secretario de Hacienda que esté al 100% de su tiempo involucrado en la situación económica del país, en la relación con los mercados financieros y obviamente en la negociación del presupuesto y del paquete fiscal. A nosotros nos parece que el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda tendrá que estar de tiempo completo y en ese sentido nos parecería una profunda irresponsabilidad que el titular mantuviera 2 cachuchas, una de precandidato y una de secretario de Hacienda. Nos parece importante subrayar que en materia de seguridad pública ha cambiado, digamos, la lógica de la discusión. No podemos permitir un planteamiento inercial de más de 11,000 millones de pesos que exclusivamente siga enfocado en la contención, en las armas, en incrementar las policías. Yo creo que hay algo que hay que destacar del presupuesto que ha sido presentado y que habrá que fortalecer y ampliar. La CONAGO ha venido haciendo una propuesta de presupuesto para fortalecer el trabajo que se está haciendo en los estados y que no exclusivamente tiene que ver con contención. Hemos logrado apreciar que vienen alrededor de 1,000 millones de pesos para viviendas de policías. Y esto nos parece importante porque siendo también el área de la policía, o digamos el área de atención de quienes están metidos en el tema de contención, pues es darle una atención a aquellos actores de la vida nacional que no han tenido un programa de vivienda prácticamente en toda su vida, que no ha existido una partida que atienda la vivienda de aquellos quienes prestan sus servicios y que obviamente también es un tema y una problemática social. ¿Qué es lo que buscaremos hacer? Revisar la partida de los más de 11,000 millones de pesos minuciosamente y buscar que estos recursos, ahí donde no sean justificables, ahí donde no existan condiciones de que sean evidentes los resultados de esta estrategia, canalizarlos hacia la parte del gasto social, canalizarlos hacia la parte donde están los jóvenes, hacia la parte donde están las familias, hacia la parte donde las comunidades hoy necesitan que se rescate el espacio público y que se necesita también recurso y presupuesto para ello.
Y el cambio ahorita lo acaba de anunciar el Ejecutivo Federal, es Dionisio Mid, el nuevo secretario de Hacienda. Entonces, si tienen confianza en él. Bueno, José Antonio Mid ha sido una persona que ha estado durante muchos años. José Antonio Mid ha estado involucrado en la relación con el Congreso ya de hace muchos años. Es alguien que conoce de las, digamos, de la complejidad que tiene la negociación del paquete fiscal, y esperaremos de él que esa trayectoria que ha tenido involucrada en su relación con el Congreso sirva precisamente para tener condiciones de sensibilidad y entender que el paquete que está presentándose el día de ayer, pues carece de muchas necesidades que requieren de presupuesto y que tiene que tener especialmente la Secretaría de Hacienda sensibilidad para no convertirse en una entidad que bloquee la discusión que tendremos que hacer los diputados. Estaremos atentos a revisar cuáles son los planteamientos que hace el nuevo secretario y obviamente seremos exigentes de que esa sensibilidad impere en un año, repito, de alta complejidad, tanto económica como social, especialmente en materia de seguridad pública. Diputados, buenas tardes. Entonces, ¿están mejor ahora? ¿Hay más confianza? Vamos ahora que ya salió Cordero, finalmente ya dejó la Secretaría. Y la segunda que le quisiera preguntar es, ¿qué tanto impacta, por ejemplo, al gobierno de Marcelo Ebrard esta cuestión de que tenía a su novia en la nómina y a AMLO que ahora quiere discutir con Salinas de Gortari? ¿Cómo que quiere debatir con Salinas de Gortari? ¿Qué tanto va a tener impacto en este asunto de las presidenciables? Bueno, a mí me parece que el tema de ya tener un secretario que claramente esté involucrado al 100% en el tema de la discusión presupuestal, pues es algo positivo. A nosotros nos parece que hubiera sido una grave irresponsabilidad el mantenerse un secretario con la mitad del tiempo, que si no menos, asignada a la Secretaría de Hacienda y mucho más tiempo asignado a estar buscando una candidatura presidencial. Esperaremos la relación con el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda para que sea una relación constructiva, una relación de diálogo y especialmente que no se convierta, repito, en una posición de la Secretaría de Hacienda que por insensibilidad quiera bloquear la discusión del Congreso y que no quiera abonarle a que cambien drásticamente algunas partidas que hoy pareciera que no existen en la visión del Ejecutivo y que son indispensables. Las repetimos, se necesitan más recursos para inversión, más recursos para seguridad alimentaria, más recursos para las universidades públicas estatales y más recursos para restablecer y regenerar el tejido social. Ahí asignaremos las baterías de la discusión por parte del PRD y esperaremos contar no solamente con la anuencia y con la visión positiva de las otras fuerzas políticas, sino encontrar un impedimento por parte de la Secretaría de Hacienda. Ahí es donde esperamos que le apueste el nuevo titular. En la situación de la partida presupuestal que tenía la pareja del hoy jefe de gobierno, pues me parece que hay toda transparencia, tan es así que estuvo en el portal. Es una persona que se dedicaba a llevar a cabo actividades profesionales y por las cuales tenía un pago que está claramente dispuesto en la página de Internet con toda transparencia. Y me parece que el tema de la discusión y de un eventual debate entre Carlos Salinas de Gortari y Andrés Manuel López Obrador y de la propia izquierda, de los otros actores que quieran estar involucrados en ese debate, es importante para ver lo que ha pasado con el país. El Partido de la Revolución Democrática lleva en sus 22 años de vida señalando una gran cantidad de irregularidades, especialmente caracterizadas por la profunda corrupción que tuvo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entonces me parece que es una sana oportunidad para que en ese proceso histórico se vuelvan a poner las dos diferencias de proyecto político que a final del día siguen estando en una situación de competencia y en las cuales la razón cada día más que pasa nos va dando la razón histórica de las posiciones que hemos tenido como partido frente a lo que hizo Carlos Salinas de Gortari. Buenas tardes, diputado. Preguntarle sobre los otros relevos del gobierno federal. Se anuncia también la salida de Córdoba Villalobos y la llegada de Alejandro Poiré al CISEN. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, Córdoba Villalobos corría el riesgo de caer en la misma situación que Ernesto Cordero, de empezar a convertirse en un secretario de salud que al mismo tiempo tuviera la cachucha de precandidato en Guanajuato.
Esperaremos a ver cuáles son las actitudes y las disposiciones que tiene el nuevo titular de la Secretaría de Salud. Y lo mismo en los cambios. A mí me parece que más allá de quiénes son las personas que representan la titularidad de las áreas, lo que se requiere es un cambio de rumbo, lo hemos venido señalando. Las políticas públicas que se han venido diseñando e implementando por parte de este gobierno tienen resultados claramente equivocados y negativos, un crecimiento del 2% de la economía nacional, una incapacidad de generar empleo para alrededor de 500,000 jóvenes, 50,000 muertos que hoy siguen sumando año con año, de tal manera pues que cualquier persona que llega no debe de preocuparnos mucho si es que la ruta y la estrategia general de este gobierno no ha cambiado y es totalmente fallida. Diputado, yo quisiera insistir en el tema de Ebrard. Está bien que está en el portal de transparencia lo que le daba a su novia, pero es válida la razón que él da, que porque un grupo de embajadores le pidieron que le diera un puesto, que le diera un sueldo, porque en su país no hay dinero, pues aquí muchos mexicanos tampoco tienen ni siquiera trabajo. O sea, buscamos todos un grupo de embajadores que nos apoyen. Aquí creo que lo importante es que es una persona que tenía un trabajo, desempeñaba una función y hay plena transparencia. Eso no sucede en otros gobiernos de otros estados en donde, por ejemplo, las titulares del DIF cobran dinero y no está en los portales de transparencia. Simplemente es una persona que trabajaba ahí, eso ya se sabía, ¿no? Es decir, la nota que hay un poco recicla algo que ya se había dicho, que ella trabajaba en el gobierno de la ciudad. De esa manera conoció al jefe de gobierno, es simplemente una persona que trabajaba en un gobierno y alguien ahora pues recicla ahí como la nota para que se vea como vender periódicos, pero es eso, es algo que siempre se dijo, digamos, ¿no? Siempre se dijo que ahí trabajó un tiempo y por lo tanto, como es un gobierno transparente, pues vienen los salarios de las personas que trabajan en ese gobierno. Ex embajadora o no sé qué cargo tenía de Nicaragua. Entonces, ¿por qué si es tan solidaria? Si son tan solidarios, hay 10 millones de mexicanos y yo creo que en el Distrito Federal hay muchos y no se muestra esa misma solidaridad. Bueno, yo asumo que en ese sentido las condiciones de contratación tuvieron que pasar por todos los mecanismos por lo que pasa cualquier contratación en el gobierno del Distrito Federal y precisamente con ello generar no solamente una partida presupuestal, sino subirlo a la página de Internet. Más allá de la nota rosa que pudiera haber alrededor de la relación personal que pudiera ella tener con el jefe de gobierno, lo que me parece es que seguramente se cumplieron las condiciones de contratación, que se contaba o que se cuenta con las capacidades profesionales para desempeñar el cargo y bueno, pues que estuvo en todo momento de manera transparente hecho público. ¿Algo más? Listo, compañeros. Más allá de la nota rosa.